Hay una plaga de reyes sin corona caminando entre nosotros. Gente que exige un tributo emocional que jamás se ha ganado. Seguro los conoces. Quizás hasta convives con uno. Son esos personajes que entran a una habitación y esperan que el aire se congele para rendirles pleitesía. Exigen lealtad ciega, exigen veneración, exigen que los escuches con la cabeza agachada y al menor indicio de neutralidad, ni siquiera de desprecio, solo de no rendirles la alfombra roja que su frágil ego exige, explotan, se indignan, insultan, montan su teatrito de victimismo y te acusan de traidor o falta de respeto. Te lo voy a decir de frente y sin matices, para que se te grabe en el cráneo. Quien tiene que salir a gritar, "A mí me respetas", es porque en el fondo sabe que su carácter no vale ni un cacahuate. El respeto extorsionado no es honor, es secuestro. Vivimos rodeados de tiranos de bolsillo que confunden haber nacido con haber construido. Creen que el mundo, su familia o sus empleados les deben una renta perpetua de aplausos solo por existir. Son parásitos de validación que usan el chantaje emocional como peaje para dejarte estar en su vida. Pero hoy vamos a desarmar la neurosis de esa monarquía de cartón. Soy Víctor Romero Cohen y esto es Piso 18. Esto es piso 18. Imagina esta escena. Domingo, 3 de la tarde, la comida familiar en casa del abuelo o del tío exitoso, don Roberto. Don Roberto es un tipo que en los años 90 montó un negocio que funcionó y desde entonces decidió que su opinión es ley divina. Llega a la mesa donde todos están platicando y riendo, están conviviendo, están comiendo. Y ahí está Andrés, su sobrino de 26 años, que acaba de terminar una maestría y está levantando su propia empresa con esfuerzo. Sigue hablando emocionado sobre un proyecto de tecnología el cual está emprendiendo. Pero Andrés comete el pecado capital. No se pone de pie inmediatamente para saludar a don Roberto, ni interrumpe su frase para rendirle honores. Mira la reacción de don Roberto. En lugar de alegrarse por su sobrino, su rostro se transforma. El ambiente se vuelve helado. Don Roberto se sienta con los brazos cruzados, responde con monosílabos helados, sí, no, y a la mitad de la comida suelta el sabotaje. Es una lástima que los jóvenes de hoy tengan tanto título, pero tan poquita educación. En mis tiempos, a los hombres de verdad se les saludaba de pie y con respeto. Pero claro, ahora cualquiera se cree empresario por vender cositas en internet. Andrés intenta aclarar las cosas de forma educada. Tío, no te vi entrar. Estaba explicando el proyecto. Eso es gasolina para el ego herido de don Roberto. Se levanta de la mesa, dando un golpe a la madera. Tira la servilleta y grita:
A mí no me alzas la voz en esta casa. Me van a respetar, les guste o no. A continuación, se va dando un portazo. Arruinó la comida de toda la familia. Hace llorar a la esposa y deja un ambiente de tensión insoportable. El análisis de la escena es perverso. A don Roberto no le faltaron al respeto. Simplemente no le dieron su dosis diaria de adulación que su narcisismo exige para no colapsar. Prefirió destruir el domingo de 12 personas antes que aceptar que él no es el centro del universo. Y fijémonos en esta escena porque el tío don Roberto quizás esté entre nosotros. Quizás todos conocemos a esa persona que cree que todos le deben de rendir honores, que se ofende inmediatamente en cuanto lo ven llegar y no se detiene el mundo completo para ir a rendirle pleitesía. O peor aún, quizás tú eres don Roberto. Quizás tú eres aquel que se ofende porque no lo saludaron, que se ofende porque no le dieron los honores, que se ofende porque no tomó su dosis de adulación diaria. Quizás tú eres ese tipo de personas que contrata personas débiles en su trabajo solamente para que le rindan honores, que se siente mejor solamente si le ponen una estrellita en la frente, como un niño de kinder que hizo bien su tarea, que hizo bien las bolitas en su libreta. Y eso es un narcisismo que nace del dolor, que nace de la falta de atención que muchas veces tenemos nosotros en, con heridas dentro de nuestra infancia, que vamos creciendo sintiéndonos unos fantasmas, sintiéndonos aquellos que quizás nunca nos miraron, que nunca nos vieron. Y eso se puede manifestar de diferentes formas. Y una de ellas es haciendo nuestro narcisismo todavía más grande. Pero no pasaría nada y todo se quedaría como una anécdota. Sin embargo, este tipo de narcisismo, este tipo de soberbia, queda tan impregnado que se va regando y vamos dañando a muchas personas. Y ese es el verdadero peligro, dañar con el narcisismo a los demás. Ese es el verdadero peligro, hacerle daño, hacerles heridas, incluso a los que más amamos. Sin embargo, el narcisismo se convierte en una venda que nos cubre los ojos, una venda que no nos deja ver más allá. Y poco a poco, escúchalo bien, las personas a tu alrededor en realidad no se quedan porque te aman, se quedan porque quieren sacar provecho de ti y te tienen que aguantar. O bien porque las has asustado tanto que has comprado su adulación. Y quizás una que otra te ama tanto que cree que vas a cambiar. Pero si ya no quieres hacerle daño a los demás, creo que debemos de fijarnos en eso. Mira, te voy a contar la evidencia científica de esta escena. Le vamos a llamar el laboratorio de la soberbia. En la Universidad de California, en Berkeley, el psicólogo social Paul Piff diseñó un experimento fascinante y aterrador sobre la naturaleza humana. A esto se le llama el Monopoly trucado. Piff citó a cientos de parejas a jugar Monopoly en un laboratorio, pero antes de empezar, tiraban una moneda al aire. El ganador de la moneda recibía ventajas descaradas, el doble de dinero inicial, la capacidad de tirar los dados en lugar de uno y el cobro del doblete del salario cada vez que pasaba por la casilla de salida. El juego estaba descaradamente inclinado a favor de uno de los jugadores. Pero, ¿qué observaron los científicos a través de las cámaras ocultas? A los pocos minutos del juego, o de iniciar este juego, el jugador favorecido cambiaba drásticamente su comportamiento. Se volvía más dominante,
golpeaba el tablero con fuerza al mover sus fichas, comía más botanas de la mesa, hablaba con un tono burlón y presumía sus propiedades. Sí, se la había creído. Pero lo más revelador vino al terminar la partida, cuando les preguntaban a los ganadores por qué habían ganado. Todos hablaban de su brillante estrategia, de sus decisiones inteligentes y de su capacidad de negociación. Ni uno solo atribuyó su victoria al hecho de que el juego estaba arreglado a su favor. Se les olvidó el dado extra, se les olvidó el dinero regalado, se les olvidaron todas las ventajas que les habían dado y asumieron que su superioridad era un derecho natural. Esto en psicología clínica se llama sesgo de atribución egocéntrica, combinado con el síndrome de Entitlement o derecho inmerecido y la herida narcisista. La gente como Don Roberto sufre exactamente del mismo mal que el jugador del Monopoly. Olvidan las ventajas que tuvieron, olvidan la paciencia que los demás les tienen, olvidan que el mundo no gira alrededor de su ombligo. En su mente se reescribe la historia. Se convencen de que son seres superiores a los que todos deben de rendirles cuotas de sumisión. Cuando tú no les pagas esa tasa de extorsión emocional, sus funciones ejecutivas se apagan y se activa un mecanismo de defensa neurótico, la indignación impostada. No están enojados contigo porque les fallaste. Están aterrorizados porque les mostraste el espejo y se dieron cuenta que no llevan ninguna corona. Este tipo de personas se ponen a la defensiva, se ponen a gritonear, se ponen a pelear, tiran cosas, porque no soportan darse cuenta que su corona en realidad es una corona de papel. En la sabiduría antigua tenemos la radiografía perfecta de esta patología en la figura de Amán. ¿Ya te acordaste? El villano del libro de Esther. Este villano, mencionado en la Megilat de Esther, llamado Amán, lo tenía todo, absolutamente todo. Tenía la confianza del rey Asuero, riquezas incalculables, poder político, títulos nobiliarios y a todo el imperio persa arrodillándose a su paso. Pero había un solo hombre, llamado Mordejai, el cual se negaba a inclinarse ante él. Escucha con atención la frase que la Torá registra en Esther 5:13, porque esta frase revela el cáncer del alma que padece el exigente de honor. Amán reúne a sus amigos y a su esposa para presumirle su riqueza y gloria, pero cierra su discurso diciendo: pero todo esto de nada me sirve, porque cada vez que veo al judío Mordejai sentado a la puerta del rey, reflexiona en la miseria espiritual de esta declaración. Amán poseía el 99% del favor imperial, pero el simple hecho de que un solo ser humano no le rindiere pleitesía le destruía la vida entera, le carcomía el alma, se pudría dentro de él. Eso es la fragilidad del ego hinchado. La gente que exige respeto a gritos es idéntica a Amán. Pueden tener comida en la mesa, pueden tener salud, personas que los aman, pero si tú no te pliegas a su capricho, sienten que les has robado el alma. Su honor es tan diminuto que cabe en la validación de un tercero. En el idioma hebreo,
La palabra honor es kabod y tiene exactamente la misma raíz leica que la palabra kabed, que significa peso, densidad o gravedad. La sabiduría hebrea nos enseña que el verdadero honor no es un título que se exige, ni una medalla que se mendiga, ni siquiera es un tributo que se extorsiona. El verdadero kabod es la densidad espiritual de tu carácter. Lo voy a decir de nuevo. El verdadero kabod es la densidad espiritual de tu carácter. Cuando un hombre o una mujer tienen sustancia, cuando hay integridad, cuando hay congruencia, cuando hay trabajo duro y rectitud en su vida, generan una gravedad natural. No tienen que pedir que los respeten. La gente los respeta por el simple hecho del peso de su presencia. El que va por la vida insultando, haciendo berrinches y sintiéndose ofendido porque no le dieron el lugar que cree merecer, es como una pluma al viento. No tiene kabod. Es un recipiente hueco que hace mucho ruido. ¿Sabes por qué? Porque está vacío por dentro. Pero bueno, para dejar de alimentar a los tiranos de bolsillo y asegurarte de construir un carácter con verdadero kabod, vamos a aplicar el siguiente protocolo. 1. Corta el subsidio de validación. O sea, vas a desarmar la extorsión. Mira, si estás conviviendo con un exigente de honor, deja de alimentar su teatrito. No cedas ante sus berrinches, ni le pidas disculpas por límites que eran necesarios. Mantén una postura neutra y firme. Cuando entiendan que su indignación ya no produce sumisión en ti, perderán el control de la escena y no te controlarán más a ti. 2. La auditoría del dado extra. Vamos a interrumpir el patrón, ¿vale? Si detectas que tú eres el que se está indignando porque no le dieron el reconocimiento, aplica la regla de PIF. Haz una lista de 3 privilegios. Ayudas a personas que te permitieron estar en donde estás. O sea, vas a hacer esta lista de los 3 privilegios, o esas ayudas que te dieron, o las personas que te permitieron estar en donde estás. Mata la soberbia recordando cuál fue el dado extra que el creador te regaló en el juego. Ese dado extra, esa ventaja que se te dio, no fue una ventaja que te dieron porque te lo merecías. Fue un dado extra. Un dado extra que el creador te regaló en este juego. Ese es un privilegio. Y 3. A esto le vamos a llamar, por supuesto, la ley del peso espiritual, la kabod. Vamos a construir esta masa. Deja de pedir respeto con palabras. ¿Escuchaste? Deja de pedir respeto con palabras y empieza a generarlo con actos observables. Construye coherencia entre lo que dices y lo que haces. El honor real es una consecuencia gravitacional. Entre más peso tenga tu integridad, menos necesidad tendrás de exigir que te miren. Entre más peso tienen tus actos, menos necesidad de gritarles a todo el mundo con una cartulina fosforescente que te respeten. Con estos 3 puntos vamos a construir ese protocolo. Y con eso vamos a detener, por fin, esto. Ya basta de pagarle impuestos de ego a gente que no ha construido nada en tu vida.
Si hoy estás rodeado de personas que te chantajean con su falsa indignación, que te exigen lealtad mientras ellos te pagan con desprecio, escúchame bien, corta el cordón umbilical de su validación. No viniste, mírame, no viniste a este mundo a ser el público de la obra de teatro de ningún narcisista. No viniste a este mundo a ser el público de la obra de teatro de ningún narcisista. Y si tú, el que me está escuchando, te identificaste con esta actitud, si has atrapado a tu propio corazón exigiendo que tu pareja, que tus hijos, que tus socios te traten como un dios, cuando tú solo les das migajas de tu carácter, despierta. Bájate del trono de papel. Quítate la corona de espinas que te pusiste para dar pena. Deja de exigir que te rindan honores y ponte a construir la sustancia que te hace digno de ser seguido. La lealtad no se exige, se inspira. El respeto no se impone, se emana. Limpia tu canal. Asume la responsabilidad de tu propia escasez emocional y deja de culpar a los demás por no aplaudir tus mediocridades. Trabaja en tu mente. Forja tu carácter en el fuego de la disciplina y haz que tu sola existencia tenga tanta gravedad que el honor sea la consecuencia inevitable de tus actos. Así es que cierra la boca, humíllate ante el Creador, levanta la cabeza ante los hombres y pongámonos a trabajar. Soy Víctor Romero Cohen, esto es Ingeniería de Carácter, esto es Piso 18. Esto es piso 18.